Hola, hoy vamos a leer un poquito más rápido, porque este cuento tiene un vocabulario más complejo. De todos modos, debajo van a tener el link para poder leer el cuento ustedes a su propio ritmo. Ponemos la intro y comenzamos. I Eu speak. falo. Je Jag parle. говорю. Eu parlo. Watashi wa Jag hanashimasu. snackar. Yo hablo. Continuidad de los parques, de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con su mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro, en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado con una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba,
se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir, en la bruma malva del atardecer, la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo del sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Fin. ¿Les gustó? Qué buen cuento que escribió Julio Cortázar. Breve, pero lleno de cosas para trabajar. ¿Sí? Nos vemos, ¿quieren? El próximo miércoles en nuestra reunión de literatura y cine. Y pueden escribirme para consultar por clases de español, por más lecturas, por qué piensan ustedes de esta historia. ¿Qué es lo que más les atrapa? La circularidad, el modo en que están descritos los personajes, los ambientes, tan escueto y tan rico. Y me gustaría también hacer algo de escritura acerca de este cuento. ¿Qué opinan? ¿Tienen ideas? Nos vemos muy pronto. Hasta luego.